Entonces volvemos a compartir. Les decíamos, tienen que ser muy ordenados para resolver estos ejercicios para que no se confundan. Entonces, fíjense, ¿en qué consiste? Ustedes tienen que clasificar esto que tienen acá, y no solamente lo tienen que clasificar, sino después tienen que poner en qué parte va, si en el debe o en el haber, cada uno de estos ítems, ¿no? Y hacer el balance, hacer la suma y la resta, para ver si da deficitario o si da superavitario. A ver, lo vamos a compartir de forma que no vean el resultado, así lo intentamos resolver acá. Y después sí, el resultado por supuesto está en el cuadernillo, así que no tiene mucho sentido ocultárselos, pero para que hagamos el esfuerzo entre todos ahora y lo resolvamos. Bueno, entonces, les decía, tenemos acá una... ¿Están viendo? A ver, permítanme. Vamos a ponerlo directamente porque si no se complica. Así, vamos a ver. Ahora, bueno, comencemos entonces. Intentemos hacerlo juntos. Ustedes deben tener traten de no ver primero el resultado en el propio cuadernillo, sí tomen el apunte teórico, ¿no? Porque en definitiva es eso lo que ustedes tienen que tener en la cabeza el día de mañana, cuando enfrenten parcial, seguro que algún ejercicio de estos va a haber, y vamos ítem por ítem resolviéndolo. A ver, el turismo nacional en el exterior, ¿no? ¿Cómo lo clasificarían? Cuando lo clasifiquen, ustedes tienen que ver todas las ramas, ¿no? O sea, primero tienen que ver si es cuenta corriente, cuenta capital, ¿no? Errores o omisiones, después si es cuenta corriente, si es balanza comercial, de servicios, de transferencia, alguna de las otras opciones de la cuenta de capital, y los subítems que tengan, ¿no? Esto es como la ruta de un archivo en una computadora, ¿no? O sea, toda la ruta completa y después determinar si es dinero que ha entrado o que ha salido del país, ¿no? Según si va en el debe o en el haber, ponerlo en el lugar adecuado porque la suma que se va a hacer posteriormente va a depender de eso. Entonces, turismo nacional en el exterior. ¿Cómo sería la clasificación de este rubro? Tenemos el monto ahí, así que bueno, después ponemos el monto cuando lo dejamos. Lo primero, vamos a hacer una secuencia ordenada de preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, antes incluso de poder alocarlo, de poder situarlo en una clasificación de la balanza de pagos. A ver, turismo nacional en el exterior. ¿Es dinero que entra del país o que sale del país? Que sale, muy bien. Eh, Damián, sale, ¿no? O sea, son argentinos que van a hacer turismo en el exterior, ¿no? Es como decía el ingeniero recién, se van a Miami, se van a donde sea. Entonces, sabemos que esto, en primer lugar, va a ir a los egresos, va a ir al haber, ¿no? Acá tenemos una primera clasificación, una primera determinación, ¿no? El dinero que sale. Funciona en contra de la balanza de pagos. Y ahora, el resto de la clasificación, ¿cómo la colocarían ustedes? ¿Dónde la situarían? Bien. Bien, Abril.
¿Algo más? Algunas rutas de la clasificación, si ustedes ven en el cuadro, son más largas que otras, ¿no? O sea, tienen más subclasificaciones que otras. Veamos el turismo, entonces vamos a la respuesta. Efectivamente, es como decía, es cuenta corriente, en este caso, balanza de servicios y servicios reales, ¿no? Acá la tenemos en primera instancia, la clasificación del ítem. Fíjense, están viendo el cuadro todos, ¿no? Porque hice el alt tab, pero quiero asegurarme que lo estén viendo. Sí, perfecto. Bueno, acá hay una cuestión, vamos a minimizar esto, acá hay una cuestión, y agrandamos un poquito esto, que es de orden, es estrictamente de orden nada más. Bueno, colocamos el monto en donde dice egresos, que es, a ver, hemos colocado acá, la palabra debe y haber por ahí lleva a confusión, y si no han visto contabilidad, pueden confundir el sentido en el que va, si va para afuera o para adentro ese dinero. Entonces, los hemos colocado con las descripciones, ¿no? Ingresos o egresos para que les sea más simple. Y acá ustedes van a ver estas flechitas rojas o verdes, rojas para arriba y verdes para abajo, que lo que están haciendo es reforzar gráficamente, ¿no?, el sentido de a dónde va ese dinero. Roja hacia arriba es dinero que se va, verde hacia adentro es dinero que llega al país. Digo, esto es importante porque después, cuando sumo, si coloco mal el importe, si lo ubico mal, por supuesto que me va a alterar la suma. La suma es muy simple, pero si está mal puesto el número, está cambiado de columna y el resultado va a ser malo. Entonces, de esta manera es como que se les va grabando a ustedes más fácilmente, nos parece, a dónde tienen que ubicar cada uno de los ítems. Vamos al pago de seguros a empresas extranjeras. De nuevo, la pregunta sería, este dinero, pago de seguros a empresas extranjeras, ¿es dinero que se va del país o es dinero que entra al país? Bautista, ¿por qué entraría al país? Habilita el micrófono si querés. Dania, ¿por qué te parece que entra? Fíjate vos cuál es la consigna, ¿no? O sea, lean bien la consigna, en todo caso, si hay que aclarar algo más, se hace. Pero es pago de seguros a empresas extranjeras. O sea, sabemos de una, porque como explicó el ingeniero Berazategui, bueno, hubo un corte que no tuvo nada que ver con el tiempo. Me parece que fue la conexión que hoy no nos está acompañando demasiado. Vamos de nuevo. Confirmen si ven bien la pantalla, por favor, ya que hemos tenido estos problemas. Sí, profe. Perfecto. Entonces, estábamos con Dania que nos proponía como opción que el pago de seguros a empresas extranjeras es dinero que ingresa al país. Fíjense. Perdón, pensé que estaba hablando de las donaciones recibidas del exterior.
Ah, bien, no, es del otro ítem, perfecto, entonces, se entiende. Recuerden, la primera cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es algo que les dijo el ingeniero Berazategui durante su exposición hace un rato. No estamos hablando, en esta cuestión de balanza de pagos, de transacciones hechas adentro del país. Todas son transacciones entre un agente interno y un agente externo, ¿no? Digo, esa es la primera regla que tienen que tener muy en cuenta, porque yo podría decir, bueno, es una empresa extranjera radicada en el país, ¿no? O sea, es una compañía de seguros extranjera radicada en el país y yo contrato un seguro ahí. No, no, estamos hablando de, el escenario es siempre la relación entre alguien de adentro, persona física o jurídica, y alguien de afuera. Entonces, el pago de seguros a empresas extranjeras presupone que esa es una empresa extranjera que además está efectivamente en el extranjero, ¿no? Entonces, acá tenemos la primera respuesta de esto, donaciones no, la primera respuesta de esto, que es dinero que efectivamente sale del país. ¿Dónde lo podríamos ubicar en la clasificación? Antes de que veamos, bueno, ustedes lo tienen al apunte, así que me parece que ocultarles la respuesta es como medio vano. Lo primero es cuenta corriente, balanza de servicios, y son servicios reales, ¿no? Distingan siempre bien, la clasificación básica es entre servicios reales y servicios externos. Así a grosso modo es siempre deuda externa, servicio es pago de intereses, ¿no? Y los servicios de lo que se paga. Donaciones recibidas, creo que es bastante simple, este va a ser dinero que entra al país, ¿no? Alguien que donó cosas de afuera, Carlos, ingresa. perdón Sí, que te interrumpa. No sé sí. si soy yo o el resto, pero se te está cortando mucho. Capaz que tengas que cerrar la cámara. Preguntar a Ah, los bueno. chicos Ah, porque, perdón, dejé la cámara abierta, perdón. pero Sí, veo sí, que se sí. te está cortando mucho. No sé si los chicos están igual que yo. ¿Ves? Ahí te están diciendo que sí que se corta. Entonces, está con algunos Sí, problemas, entonces, ahí por estamos ahora con la probá cámara. cortando la cámara, por favor. Estamos acá con la cámara. ¿Se escucha mejor? Confírmenme. Por lo En todo menos está caso, casi. Por lo menos está bueno. casi. Eh, ¿Reiteramos lo de pago de seguros a empresas extranjeras o lo captaron? ¿Lo pudieron escuchar? Sí, abril. Volvemos. Recapitulamos el pago de seguros a empresas extranjeras. Lo primero, recordemos lo que el ingeniero Berazategui nos decía hace un momento atrás. En la cuestión de balanza de pagos, lo que estamos teniendo en cuenta es la relación entre un actor, un agente económico interno del país, con un actor externo, ¿no? Sean personas físicas o personas jurídicas. No relaciones internas de la economía. Esa es la primera regla que ustedes tienen que tener en cuenta. Digo, parece ahora una perogrullada, una cosa obvia, pero por ahí después se confunden. Por ejemplo, digo, pago de seguros a empresas extranjeras. Entonces, lo que pasa, dice, ah, no, pero yo pensé que, bueno, era una compañía de seguros que estaba en el país. Puede ser una compañía de seguro que esté en el país, pero en lo que estamos viendo ahora, que es comercio exterior, esa opción está excluida desde el inicio, ¿no? Porque lo que estamos viendo son dos actores, uno afuera y otro adentro del país. Entonces, si es una empresa extranjera, y una empresa extranjera que además está en el extranjero, ¿no? Es el pago de un seguro a una compañía aseguradora que está afuera del país. Ejemplo típico, las aerolíneas. Las aerolíneas, en general los aviones, están asegurados con empresas aseguradoras, valga la redundancia, la insistencia es para que quede claro, que están radicadas en el exterior, digamos, son bienes patrimoniales muy costosos, y en el país casi no hay compañías que puedan afrontar la erogación de un siniestro.
Otro caso típico son los barcos, no los barcos pequeñitos, sino los barcos grandes. La flota mercante argentina no es muy grande, pero lo es, que se aseguran en compañías extranjeras, casi todas ellas incluso de un país específico, que es Inglaterra. Entonces, es un caso de eso, pago el seguro a una empresa extranjera. Entonces, es plata que se va. Este dinero es dinero que a alguien del país, de Argentina, le aporta a una compañía extranjera. Cuando ocurre el siniestro, esa plata volvería, ¿no? En la forma de un pago, pero no estamos en esa hipótesis. Estamos en el pago del seguro. Como ustedes hacen con el auto, le pagan todos los meses a la compañía aseguradora. Ese es dinero que va hacia la compañía aseguradora y a lo mejor nunca les vuelve. Ustedes nunca chocaron, nunca les robaron el auto. Ese dinero, la prima del seguro les queda para la compañía. Entonces, la ruta de este dinero es cuenta corriente, balanza de servicios reales. Otra regla para que ustedes recuerden, los servicios, básicamente la gran distinción que hay es entre servicios reales y servicios financieros. Los servicios reales son aquellos que dan cuenta del intercambio de prestaciones, de servicios concretas que satisfacen necesidades específicas, ¿no? Tenemos el turismo que hemos visto antes, tenemos los seguros que hemos visto ahora, tendremos algún otro más adelante. Los servicios financieros, que es básicamente intereses de la deuda externa, no satisfacen necesidades reales, sino que son transacciones monetarias relacionadas con deuda. Esto lo hemos visto, esto es la recapitulación de lo que estábamos tratando justo antes del corte y de los problemas de conexión. Vamos a donaciones recibidas del exterior, ¿no? Por supuesto, si dice donaciones recibidas del exterior, desde el exterior, dinero que entra, ¿no? Alguien dona plata de afuera hacia el interior del país. Este es un rubro que puede parecer medio menor, pero, por ejemplo, los países centroamericanos equilibran gran parte de su balanza de pagos con el exterior por las remesas que les mandan los familiares, las personas emigradas, por ejemplo, a los Estados Unidos, ¿no? Que mandan de lo que ingresan, va alguien, va un hijo, va un padre y manda dinero hacia sus países de origen, y eso se considera, está dentro de lo que son las donaciones, porque son transferencias a título gratuito, ¿no? Una donación es básicamente eso, o sea, te dan plata no por una contraprestación, sino porque te la dan, porque te la quieren dar al dinero. Entonces, funciona así, las transferencias entre las familias pueden ser cifras importantes. ¿Cómo la clasificamos? Y la donación es cuenta corriente y directamente tiene un solo subítem, que es la balanza de transferencias, ¿no? La balanza de transferencias se alusiona a todos los movimientos de dinero que no están originadas en una contraprestación específica. No hay ni una deuda que tengo que pagar, ni un servicio del tipo que sea que tengo que abonar, o un bien, ¿no? Puede ser un objeto físico, si importo o exporto según el caso. Entonces, flechita para abajo, verde, y lo pongo en la columna de ingresos debe, y vamos con el haber, con egresos, los dos anteriores, así que por ahora va saliendo más plata que la que entra. Vamos al cuarto, turismo extranjero en el país, ¿no? Acá. ¿Qué será? ¿Entra o sale el dinero? Muy bien, perfecto, exactamente. Son los turistas, ¿no? Los turistas de afuera que vienen al país y gastan su dinero acá. Acá en Córdoba hay menos, pero en Buenos Aires se ve mucho. Hay países en donde el PBI, el turismo influye decididamente en el PBI. En España, por ejemplo, que es uno de los países que más turismo recibe del mundo, casi el 20% de su PBI es turismo, ¿no? Por eso ahora quieren, por lo menos con la cuarentena y del COVID-19, por lo menos abrir el turismo intrazona europea, ¿no? Porque es mucho el dinero que se mueve. Cada turista que viene
consume desde el alojamiento hasta los souvenirs que se lleva. Y además eso en divisas, porque esa persona va a ir y va a cambiar, aun cuando no le acepten los dólares internamente. Si uno va a Brasil, no te aceptan en un supermercado, en un negocio, dólares, pero yo para hacerme de la moneda nacional, de los reales, o de la moneda del país que sea, en algún punto he tenido que ir a una casa de cambio, dejar mis divisas, mi moneda de aceptación generalizada a nivel internacional, y comprar dinero nacional. Así que eso deja divisas. ¿Cómo lo ubicamos a turismo? Turismo extranjero en el país. Bueno, es exactamente igual que el turismo nacional en el extranjero. Observen, la clasificación de estos dos es exactamente igual. Cuenta corriente, balance de servicios reales, porque es el mismo tipo de ítem. Lo que pasa es que el sentido del movimiento es distinto. Uno es plata que se fue, que es el turismo nacional en el exterior. Otro es plata que entra, que es el turismo extranjero en el país. Vamos a pago de intereses de deuda externa. Cuidado con el tema de deuda externa, porque el error más común que cometen es la confusión entre el pago de intereses y el pago de capital de la deuda externa. Van en lugares diferentes de la tabla de clasificación, ¿no? Y eso tienen que tenerlo muy presente. No es lo mismo pagar intereses que pagar capital. Por las dudas alguien tenga la confusión. Si a mí me prestan 100 y me lo prestan a una tasa de interés determinada, no sé, al 20% anual, supongamos, pagar capital o amortizar un préstamo es pagar parte o todo de los 100 que me prestaron, del monto que realmente a mí me dieron. Más allá que te descuentan seguros y eso, bueno, hagámoslo a grosso modo, 100. Si yo pago intereses, estoy pagando los otros 20, ¿no? Que es la ganancia del capitalista que te presta la plata. Si no, no tendría ganancia. Me da 100, le devuelvo 100, estamos igual que antes. Él desea hacer un negocio porque se privó de usar ese dinero, a su vez tuvo un riesgo al prestármelo. Entonces, si yo amortizo, pago capital, vamos por los 100. Si yo pago intereses, estoy pagando los 20, ¿no? Uno de los problemas que recién le mencionaba el ingeniero, de las deudas externas cuantiosas de los países, es que te la pasas pagando intereses y nunca llegás al capital. Porque los intereses son muchos y porque no solamente son muchos por la tasa de interés, sino son muchos porque el capital sobre el cual se calcula esos intereses son abultados. Entonces, ¿qué pasa? El capital siempre está ahí y por eso es el problema de saldar la deuda. Nunca se me achica la deuda en cierta forma, ¿no? Si ustedes han tomado algún préstamo con el sistema francés, que es un sistema que te prorratea los intereses y el capital en una serie de cuotas. Pero vos empezás a pagar las primeras cuotas, pagás prácticamente todo interés. Suponete pagas el 90% de interés y el 10% de capital, prorratea, a veces es menos incluso, ¿no? Es menos de 2 dígitos lo que pagas de capital, prorrateados a lo largo de la cantidad de meses o de años de tu deuda. Entonces, si vos vas al saldo, ves que el capital que te prestaron prácticamente no se mueve en las primeras cuotas, ¿no? Podés estar 1 año, 2 años pagando y pagás un monto significativo y resulta que el capital está más o menos siempre igual, ¿no? Y es por eso, generalmente después de la mitad de las cuotas, ya la cuota empieza a ser mayoritariamente capital, entonces empezás a ver que se reduce tu deuda original. Bueno, ¿a qué vienen estas referencias? Métanse muy en la cabeza que son diferentes los intereses que el capital de la deuda externa, porque van en lugares diferentes. Entonces después, si no lo tienen claro, lo confunden y ahí se equivocan. Pago de intereses de deuda externa, 640. Si pago los intereses, entra o sale la plata. Sale, muy bien, Abril, perfecto, todavía están bien. ¿A dónde lo ubicamos? Bueno, ya vamos a ver a dónde ubicamos cuando es
capital, sí, amortización, pago de intereses de deuda externa es cuenta corriente, balanza de servicios, financieros y créditos. Fíjense bien, ya vamos a ver un caso de el pago del crédito en sí mismo, ¿no? Del monto del capital. Vamos al siguiente ítem. Acá vamos a aprovechar, perdón si nos detenemos un poquito en lo que es conceptualmente cada cosa, porque a veces es fundamental para que ustedes entiendan cuál es el sentido del flujo, ¿no? En este caso. Entonces, entrada de divisas por utilidades. ¿Qué son las utilidades? ¿Alguna idea? Las utilidades son lo que se denomina técnicamente las ganancias realizadas de una empresa. ¿Qué son las ganancias realizadas? Son las ganancias distribuidas, ¿no? Se hace la asamblea anual de accionistas de una empresa y después que pagaron los impuestos, de que pagaron los préstamos que tenga la empresa, si es que lo tiene, yo puedo, a las ganancias netas que me quedan, yo puedo reinvertirlas, dejarlas en la propia empresa, o repartirles a cada uno de los accionistas un cheque o una transferencia a su CBU por las ganancias que tuvo esa compañía, ¿no? Si leen los diarios habrán visto que se armó cierto revuelo porque la ayuda que está dando, el subsidio que está dando el gobierno para pagar los salarios de las empresas por la pandemia, resultaron beneficiadas algunas grandes empresas argentinas que acababan de distribuir utilidades bastante abultadas, por cierto, entre sus propios accionistas. Entonces, ¿cómo es esto? Digamos, por un lado piden subsidios para pagar los salarios, y por otro lado, incluso algunas suspendiendo, trabajadores además, y por otro lado reparten ganancias entre los accionistas. Bueno, las utilidades son eso. Entonces, ¿qué será entrada de divisas por utilidades? Primero, la primera pregunta está casi contestada con la propia consigna: dinero que sale o que entra. Y si es entrada, es dinero que sale, o sea, que viene del exterior hacia el país, ¿no? Primero. ¿Cómo es esto? Son empresas argentinas o que tienen su sede en el país, que tienen ganancias en el exterior, que deciden distribuir esas ganancias, se las podrían haber quedado en su lugar de origen. No, recuerden esto, que vos tengas ganancias no significa como empresa que las vayas a distribuir. Yo no sé si en este curso, en el curso anterior, les había mencionado un caso entre las restricciones que había durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner para la adquisición de moneda extranjera, lo que se conoció como corralito, estaba la no remisión de utilidades a sus casas matrices de empresas extranjeras radicadas en el país, ¿no? O sea, las empresas que tienen sus casas matrices en el exterior y que tienen filiales que operan en la Argentina, por las ganancias que realizaban en la Argentina, no podían remitir las utilidades al país. ¿Por qué? Porque había escasez de dólares y de divisas, eh, y, y cuando yo remito utilidades al exterior, no lo hago en pesos argentinos. Necesito adquirir una moneda, insisto, la divisa, de amplia aceptación en el exterior, ¿no? En general dólares o euros. Entonces se les decía, no, usted no puede remitir. Las ganancias seguían siendo de ellos, ¿no? Pero no las pueden remitir a sus casas matrices. Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo el Banco Bilbao Vizcaya, ¿no? Que hasta hace poquito se llamaba Banco Francés? Construyó una sede nueva en Puerto Madero, ¿no? Un edificio inteligente, que es de los más modernos de América Latina. Con las ganancias de esos años construyó esa sede que la necesitaba, aparte es una inversión inmobiliaria. En ese caso, fíjense, no hubo reparto de las ganancias. La ganancia es de ellos y sirvió para capitalizar la empresa. ¿Qué significa capitalizar? La empresa vale más. Se invirtió el dinero en sí mismo, ¿no?
pero los accionistas de ese banco en España, en el País Vasco, esa plata no la tuvieron en billete constante y sonante. Bueno, entonces, si hay entrada de divisas por utilidades, significa que hay empresas en el exterior, pero que tienen su sede en el país, que han mandado sus ganancias hacia la Argentina, la mandaron en, por supuesto, en dinero. Entonces, ¿cómo lo ubicamos a esto? Entrada de divisas por utilidades, cuenta corriente, balanza de servicios, financiero, porque es moneda, rentas de la inversión. Son rentas que me da la inversión. Arcor invirtió en una planta, no sé, en Belo Horizonte, en Brasil, esa planta tuvo ganancias, haciendo bonobón, y manda la transferencia a los accionistas acá en Córdoba. Exportación de bienes. Bueno, esto es bastante o dinero que sale. El dinero, no los bienes. Algunos ya perdieron la atención. Bueno, en la exportación, el dinero, por supuesto, entra. Bien, Morel, ¿no? Se van los bienes y me pagan, ¿no? Entonces, el dinero que entra, ¿cómo lo clasificamos? Exportación de bienes, tenemos cuenta corriente, balanza comercial, fíjense que acá, balanza comercial, exportación. Es muy simple. Vamos a este otro, inversiones de empresas extranjeras en el país, ¿no? O sea, es una empresa extranjera que de golpe viene y hace una inversión en el país, ¿no? Viene Renault y decide o poner una planta nueva o ampliar la planta existente. Trae dinero desde el exterior para hacer algo en el país, ¿no? Bueno, el dinero, por supuesto, entra, ¿no? ¿Y cómo la ubicamos? Bueno, esto es cuenta de capital, ¿no? Ya nos salimos de la cuenta corriente, cuenta de capital, inversiones directas. Fíjense que cada uno de estos ítems que tienen de estos subítems que tiene una barrita que los separa, son exactamente los cuadraditos del árbol de balanza de pago que ustedes tienen en la punta, ¿no? Entonces, esto que se llama IET, ¿no? Ustedes quizás lo vean por ahí, que es inversión extranjera directa. Bueno, es también lo que les mencionaba el ingeniero, que por ahí es tan relevante para el desarrollo de un país, ¿no? Entonces, ese dinero que entra. Importación de bienes, bueno, es la antítesis de la exportación. En este caso, la importación de bienes lleva a que el dinero, por supuesto, se vaya. Vienen los bienes, pero el dinero se va porque yo se los tengo que pagar a los chinos, donde traiga las cosas, ¿no? Cuenta corriente, balanza comercial, importación. Esto está explícito. Vamos a ver lo que tenemos, los dos últimos, ¿no? Préstamos solicitados por el gobierno, ¿no? O sea, son préstamos que el gobierno ha solicitado. Por supuesto, volvemos a lo de siempre. Recuerden que estamos hablando de balanza de pago. Ya lo vemos, Nieves. Perdón, Lautaro. Ya lo vemos. Ya tenemos acá, en el ejercicio 8 tenemos. Terminamos porque ya tenemos el aviso de cierre en breve y lo abrimos al otro y hacemos el siguiente. Entonces, decíamos, préstamos solicitados por el gobierno. Recuerden, no se confunden, porque aunque parezca increíble, después vienen con el error y dicen, no, pues yo creí que el préstamo del gobierno se lo pedía. Es balanza de pago. Los gobiernos pueden pedir préstamos y de hecho piden muchos préstamos dentro del propio país, ¿no? Lo que se denomina deuda interna. Pero si estamos viendo balanza de pagos,
No estamos en ese escenario, estamos en un escenario en donde hay un actor interno y un actor externo. Entonces, si el gobierno está pidiendo plata, se la está pidiendo a alguien de afuera. Y acá está pidiendo el préstamo. No estamos viendo el problema del pago, ¿no? Es lo que hago de intereses de deuda. ¿Se empezó a cortar de nuevo? Bueno, espérate. Hagamos una cosa. Aprovechemos. ¿Me están escuchando ahora? Bueno, aprovechemos y vamos a reiniciar ahora. A ver si de paso mejoramos la conexión. Y faltan 3 minutos, así que... Y volvemos a iniciar la explicación de préstamo solicitado. Cierro ahora entonces.